Porque usted sabe lo que produce el Espíritu, produce unidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Él busca un cuerpo. Estará acá el cuerpo de Cristo. Bien, en esta mañana continuamos con esta serie, esta semana, este fin de semana de Pentecostés. Que Dios provocó algo poderoso y está provocando algo poderoso en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Hoy, domingo, ya gloria al Señor, 24 de mayo, pues se cumplen esos 50 días después de la Pascua. Y en el calendario hebreo, como lo habíamos hablado el día viernes, se celebra la fiesta del Pentecostés. Y se llama Pentecostés porque son 50 días después de la Pascua. ¿Estamos acá? Voy a hacer un pequeño recuento porque esta es la continuación del mensaje del viernes. ¿Cuántos vinieron el viernes? Aleluya. Y estos 50 días son 50 días después de la Pascua. ¿Qué representa la Pascua para el pueblo de Israel? Representa el primer día del año. Representa el inicio de un nuevo año. Porque allí Dios lo estableció. Para nosotros en nuestro calendario gregoriano. ¿Por qué se llama calendario gregoriano? Porque lo estableció o lo sistematizó un papa llamado Gregorio en el tiempo antiguo. Y en el calendario gregoriano sobre el cual se maneja este sistema, nuestro primer día del año es el 1 de enero. Pero para el pueblo judío, para el pueblo israelí, el primer día del año es, gloria al Señor, cuando celebran la Pascua. Amén. Y luego de allí, gloria al Señor, o el primer mes del año, perdón, porque la Pascua lo celebran 14 días después del primer mes del año. Y luego que celebran la Pascua, se cumplen 7 semanas, que son las 50 días después de la Pascua. ¿Y qué es el Pentecostés? Que realmente el Pentecostés es la fiesta de las primicias, que es el fin de la cosecha. Y esa primera cosecha, gloria al Señor, esa primera cosecha es celebrada y se le da al Señor las primicias de ese año. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué te hablo esto? Porque tenemos que entender lo que es el Pentecostés. Cuando Dios decidió, nuestro Señor Jesús decidió enviar el Consolador que habla el libro de Juan capítulo 14, vaya ubicándose allí en el libro de Juan capítulo 14. Dios no tomó un día cualquiera. Él ya tenía un plan. Dile al que está a tu lado, Él tenía un plan. Todo lo que Dios estableció, porque las fiestas que Dios estableció, las estableció con un ámbito profético para que esas festividades que venían del corazón de Dios, que marcaba un tiempo, esas festividades tenían una connotación espiritual y que afectaba el mundo espiritual y creaba un ambiente en el mundo espiritual a favor de su pueblo. ¿Cuántos están acá? Por eso es que yo le explicaba el viernes que había en el pueblo de Israel hay fiestas nacionales, pero hay fiestas establecidas por Dios. Y en el capítulo 14 de Juan, hablando acerca del Espíritu Santo, el título del mensaje de hoy es una doble porción de su Espíritu. ¿Cuántos quieren una doble porción de su Espíritu? ¿Cuántos creen que es el Pentecostés hoy? Gloria al Señor.
Lo que Dios provocó a partir de este viernes 22 en tu vida, en tu espíritu, yo siento que este día marcó algo poderoso, un nuevo tiempo en nuestras vidas, en el mundo espiritual, y que usted va a comenzar a verlo, a visualizarlo en esto que tiene delante de usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en ese tiempo, en ese Pentecostés, esos 120 que estaban reunidos en ese momento, fueron testigos de la manifestación de la primera impartición del Espíritu en ese momento. ¿Cuál impartición? La que el mismo Señor habló en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15 al 27. Leo palabra en el nombre poderoso de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por su palabra? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Él es bueno? Que Él es fiel. Dile al que está a tu lado: no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador. Él dice: enviaré otro Consolador, porque en ese momento Él representaba el Consolador para su pueblo. Porque ¿qué es un consolador? Alguien que viene a sanar heridas, que viene, gloria al Señor, a traer refrigerio, que viene, valga la redundancia, a consolar, a la palmadita, a dar un abrazo, a fortalecer. El Señor en ese momento representaba esa consolación para el pueblo de Israel, que estaba en cautiverio, que estaba en opresión, que estaba esperando el Mesías, y todo aquel que lo encontró fue consolado por él. Pero el Señor le dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador. O sea, otra manifestación del poder de Dios. Aleluya. Vendrá otra temporada, pero igualmente seguirá consolando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la Biblia dice, el Señor más adelante, allí mismo en el libro de Juan, capítulo 16, le dice: todas estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El Consolador viene a fortalecerte. Cuando una persona necesita consuelo, ¿qué es lo que más necesita? Fuerzas nuevas. Fuerza renovada. Cuando alguien tiene una pérdida, cuando alguien, gloria al Señor, tiene un quiebre, cuando alguien tiene algo, gloria al Señor, donde ha perdido todo y de repente se encierra porque no tiene fuerza, no tiene ánimo, no quiere salir adelante, no quiere nada con nada, aleluya, de repente viene un consolador y comienza a fortalecerle con palabra, con gesto, gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios es mayor a todo consolador. Cualquiera, gloria al Señor, puede venir a consolarte desde sus palabras, pero el Espíritu Santo viene a consolarte desde adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Él es el que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él es el que sabe realmente lo que tú y yo necesitamos. Él no viene por encima, Él viene desde adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que ese consolador que el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Cuánta gente se burla de lo que tú crees? ¿Por qué? Porque no lo ve. ¿Aló? Hay algo tan tremendo acá. La gente tiene que ver algo para poder creer. Hay muchos por allí, le echamos la culpa a Tomás. Este Tomás que tuvo que ver las llagas, este Tomás que tuvo que tocar las llagas. Pero hay mucha gente que le gusta ver para poder creer. Cuando tú le hablas de un Dios que tú no puedes ver, quizás con tus ojos naturales, pero toda la creación habla de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como decía el salmista, cuando miro los cielos, cuando miro las montañas, obras de tus manos. ¿Aló? Cuando miro las estrellas. Entonces Él dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en ti, tú en él pienses? ¿Aló? Hay algo tan tremendo, gloria a Dios, que la gente quizás no lo puede ver. Por eso es que la gente se hace yeso, se hace palos, se hace, gloria al Señor, cualquier cosa para tratar de ver y eso tener una garantía de que en eso Él está depositando la fe. Pero dile al que está a tu lado, tu Dios es tan grande, tan inmenso, que dice la Biblia que el universo entero no puede contener su gloria. ¿Aló? Hay una imagen por allí que una vez uno vio y dice, pero es que yo no veo a Dios. Y resulta que está el muñequito viendo por un telescopio y lo que ve es una mancha blanca y dice, yo no veo a Dios. Aleluya. Pero cuando agrandan la imagen, está el muchachito así como está allá el camarógrafo allí viendo por el telescopio, pero solamente lo que está viendo es una parte del vestido. Porque Dios es más grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vean algo tan tremendo con la tierra es redonda, la tierra tiene una curvatura, pero como nuestra mirada o nuestra vista es tan finita, nosotros no podemos percibir la curvatura de la tierra y pareciera que la tierra fuera plana, pero la inmensidad de la tierra no te deja ver. Aleluya. Por eso es que tu Dios es tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que quizás tú dices, no lo veo. Aleluya. El tema es que tu mente o tu vista natural no puede percibir su grandeza. ¿Cuántos están en este lugar? Pero dile al que está a tu lado, Dios está. Dios es real. Y Él envió su consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ha visto. Pero el Señor le dijo, pero ustedes sí lo han visto. Hablando de sí mismo. Dice, lo han visto porque estoy con vosotros y después estaré en vosotros. Como el mundo no le recibió, no puede ver. No pudieron ver
a Dios y por eso no pudieron recibir el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están acá? Pero dice la palabra que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Dile al que está a tu lado, lo que muchas veces ocurre en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, es la manifestación del Espíritu de Dios. Y esa manifestación hay muchos que se burlan, hay muchos que no entienden, hay muchos que no pueden comprender lo que está ocurriendo. Pero el Señor también ocurrió en el momento cuando el Señor estaba en la tierra y los fariseos no entendían lo que estaba ocurriendo. Y el Señor habló algo tan tremendo y dijo, todo pecado es perdonado. Cualquier cosa que tú hagas fuera de Dios es perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque el único que te puede redarguir del pecado es el Espíritu Santo. Y si en el único que tiene en este tiempo, en esta dispensación, que el único que tiene ese poder para redarguirte del pecado, tú no crees en él, entonces ¿cómo vas a poder ser redarguido del pecado? Porque ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo? Que cuando usted comete un error o cuando usted comete un pecado, el Espíritu Santo que está en este mundo consolando, Él te levanta, Él te redarguye, Él hace ver que lo que hiciste está mal y eso te lleva al arrepentimiento, eso te lleva a buscar arreglar las cosas. Pero hay gente, como no cree en el Espíritu de Dios, como no cree en lo de Dios, porque no lo ha visto, vive la vida haciendo y deshaciendo, pero para ellos es normal, ellos no se sienten pecadores, y como no se sienten pecadores, no sienten la necesidad de venir a Cristo, aleluya, porque lo que te hace sentir pecador es que el Espíritu Santo que mora en ti, aleluya, ese Espíritu Santo te redarguye y te lleva a la presencia de Dios para que tú alcances el favor, para que alcances la gracia, porque Cristo murió por todos los pecados y por su sangre fuimos limpios. ¿Cuántos están acá? Pero es necesario que entiendas, dile al que está a tu lado, necesitas el Espíritu Santo. ¿Aló? El Espíritu Santo es lo más grande que tenemos hoy. El Espíritu Santo es lo más poderoso, lo más grande, lo más, aleluya, lo que tenemos hoy. Mira, ni los millones más grandes, ni las cifras más grandes de millones alcanzan lo maravilloso y lo grande del Espíritu Santo. Usted puede tener todos los carros que usted tenga. Usted puede tener todas las casas que usted tenga. Usted puede tener todo el dinero guardado en yo no sé cuántos bancos suizos de Inglaterra, de todas partes. Aquí gloria al Señor americano o aquí en Venezuela. Pero nada de eso se compara con la grandeza, aleluya, del Espíritu Santo. Lo más grande que tiene este mundo en este tiempo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Y una de las señales que el Espíritu Santo está en ti es la paz. Dile al que está a tu lado, no puedes decir que el Espíritu Santo mora en ti si vives una vida angustiada, si vives una vida con ansiedad. ¿Aló? Si estás inquieto todo el tiempo. Porque la Biblia dice, te está hablando allí, la paz, gloria al Señor, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, ese yo lo estoy enviando, es el Consolador. Y entonces el Señor dice, la paz os dejo y mi paz os doy.
y yo no la doy como el mundo la da. Él no está hablando de la paz de una palomita o de un cuadro que simboliza la paz. Él está hablando del mismo Espíritu Santo. Por eso es que la paz no es un estado. La paz, gloria al Señor, no es un rincón. La paz no es escaparte para el campo. La paz es un espíritu. El mismo Espíritu Santo en la Biblia es conocido como el Espíritu de paz. Aleluya. Por eso es que también el Señor es conocido como Jehová Shalom. Aleluya, que es el Dios de paz, el Espíritu de paz. Él viene a reposar en ti. Por eso es que digo, mi paz no los dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz disfrazada. El mundo da una paz condicionada. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Satanás puede agarrar a cualquiera sacerdote de ellos de brujería y te dice, sí, yo te voy a hacer un trabajo para que tengas paz un ratico, pero eso está condicionado. ¿Aló? Siempre Satanás va a dejar todo condicionado. Hablábamos la semana pasada de las bendiciones generacionales, y una de las cosas que también Dios hace, gloria al Señor, es que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Aló? Satanás dice, yo te doy paz ahorita, pero tus hijos van a pagarla. Esa paz, tu familia. Pero la paz que el Señor deja es una paz que el mundo no da. Como el mundo no la da. Porque Él es el Espíritu de paz. ¿Cuántos están en este lugar? Él es una de las señales, amado. Por eso es que cuando venimos a los pies de Cristo, venimos angustiados, abatidos, en ansiedad, quebrados, desesperados. No sé qué hacer. He ido para todos lados y de repente viene el Señor y nos encuentra en el camino y llegamos hacia Él y de repente comienza una paz dentro de nosotros. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que estaba viviendo una tormenta y de repente de la noche a la mañana solamente hiciste una oración sencilla. Padre, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi vida. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de ese momento sentiste una paz que no sentía. Pasaba la noche sin dormir, pero ese día dormiste como un bebé hasta el otro día. Porque el Espíritu de paz está en ti. La paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuántos están en este lugar? Entonces, uno de los beneficios de tener el Espíritu Santo es la paz que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos quieren paz acá? El mundo quiere paz. Los gobiernos gastan millones en presupuesto para tratar de armarse para defender una paz. ¿Cuántos están acá? Y es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque ellos se llenan de armamento para provocar que cualquiera se le levante y ellos poder defenderse para garantizar la paz. ¿Aló? Pero la paz es un espíritu. Todo el mundo quiere paz. Hay gente que trabaja y pasa su vida desgastado completamente, desgastando su vida para tratar de tener paz en su vejez. ¿Aló? ¿Cuántos están en este lugar? Dile al que está a tu lado, ¿cuánto cuesta tu paz? Porque a veces malgastamos vida, tiempo, buscando una paz y está al lado tuyo. El Espíritu Santo está cerquita, que no solamente quiere estar al lado tuyo, quiere estar dentro de ti. Pero nuestra vida desordenada produce, la Biblia dice que el mundo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Aló. Dile al que está a tu lado, el Espíritu de Dios quiere venir a ordenar tu vida. Ese desorden almático, ese desorden sentimental, ese desorden emocional. Aló. Ese desorden, aleluya, que hay muchas veces dentro de nosotros, no nos permite o no permite que el Espíritu de Dios haga la obra en nuestras vidas. ¿Aló? Por eso es que aún dentro de la iglesia Él va a buscar que tu vida se mantenga cargada emocionalmente, poniéndote en pleito con el hermano, en disensión allá, bravo por acá, descontento con esto, descontento con lo otro, desacuerdo con esto, desacuerdo con lo otro, para que tu vida se llene de cargas que Dios no te mandó. ¿Para qué? Para que no puedas adorarle, para que no puedas mirarlo, para que no puedas estar allí. ¿Por qué? Porque la vida desordenada internamente, gloria al Señor, va a provocar que el Espíritu de Dios se mueva. Por fuera usted puede estar en un lugar donde el poder de Dios esté y siente tan solamente el toque, pero el desorden continúa. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios venga sobre usted, lo llene con poder y rendirte delante de Él. La única manera de que Dios haga la obra es que usted suelte su fuerza y se rinda delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted vive su vida peleando y peleando y forzando con su fuerza, el Espíritu de Dios no va a hacer nunca nada. ¿Aló? Hay gente que no cambia y no alcanza nada, aunque tenga conocimiento y tenga todo, porque no se rinde delante de Dios, porque no asume la voluntad de Dios. ¿Aló? Sí, Señor, yo quiero que las cosas cambien, pero a mi manera, como yo quiera. Y terminamos siendo, en vez de nosotros ser a imagen y semejanza de Dios, queremos levantar un Dios a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y queremos adorar a Dios a nuestra manera y decir, no, así no se hacen las cosas en Dios, porque se hacen así y no sabemos ni papa de la Biblia, ni de su palabra. Y a veces nos queremos decir y comenzar a señalar y decir, es que así no se hacen las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos creado un Dios en nuestra mente que está totalmente hasta opuesto de lo que la palabra dice. ¿Aló? ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. ¿Cuántos están acá? Y usted necesita escudriñar la palabra, porque dice la Biblia que en ella parece que hay vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Por eso es que hay tantas cosas, tantas. ¿Por qué? Porque queremos hacer o adorar a Dios a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y cuando usted va a la Escritura te enseña que no es a tu manera, es a la manera de Él. ¿Cuánta gente dice, no, pastor, yo no voy para la iglesia porque aquí yo también recibo a Dios? Porque aquí en mi casa también yo puedo hacerlo. Yo no necesito congregarme, yo no necesito ir para allá, porque es que yo aquí nada más. Aleluya. Está bien, puede ser tu concepto. ¿Aló? Pero no es la manera de Dios. Porque la Escritura enseña que no dejáis de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Aló? Que la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados, Él está allí en medio. ¿Estamos acá? Entonces, el Espíritu de Dios produce paz. ¿Cuántos van a querer esa paz del Espíritu? Creyendo al Señor, trabajando al Señor, produce paz.
Porque el Espíritu de Dios es paz. Señal número 1 de que el Espíritu Santo está en nosotros. Que hay paz. ¿Estamos acá? Hechos capítulo 2, verso 16 al 17. En el capítulo 2 leemos cuando se materializa o se cumple la palabra de lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Esperen hasta que venga la promesa. Esperen hasta que venga la promesa del Padre sobre vosotros. Y ellos, pasa el capítulo 1, inmediatamente en el capítulo 2, dice, y estando todos unánimes juntos, de repente vino como un viento recio, que llenó toda la casa, y llenó a todos los que estaban allí, y le fueron repartidas lenguas como de fuego. ¿Cuántos están en este lugar? Y cada uno hablaba según el Espíritu les decía que hablasen. Las maravillas de Dios. Y en el verso 16, después que ocurre todo esto, la manifestación, el lugar tembló, se llenó todo, fue como un estruendo. Aleluya. Mira, Dios cuando llega a un lugar o cuando llega a un sitio, Él no llega tímido, porque Él es Dios. ¿Aló? Dios no va a llegar, ay, voy a llegar a tu vida, pero nadie se va a enterar. Tranquilo, que nadie se entere. No, Él no es tímido porque Él es Dios soberano, todopoderoso. Él está seguro de lo que está haciendo. Él es Dios. Por eso es que cuando Él hace acto de presencia, todo el mundo sabe que Él llegó. Aleluya. Ayer la pastora estaba hablando, Ezequiel 37, cuando el Señor le dijo, oh, hijo de hombre, vivirán estos huesos. No, Señor, solamente tú lo sabes. Bueno, profetiza estos huesos y dile así, dice el Señor. Y dijo Ezequiel, y profeticé como me había dicho y me fue mandado. Y de repente vino como un ruido, que vino un temblor y vino todo aquello y se juntó hueso con su hueso. Porque usted sabe lo que produce el Espíritu, produce unidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Él busca un cuerpo. ¿Estará acá el cuerpo de Cristo? Si hay disensiones, si hay pleitos, si hay separación, allí no está Dios. Dios busca unidad y dice, cada hueso se juntó con su hueso y subió carne y tendones. Y entonces estaban allí, pero estaban sin vida. Y de repente le dijo el Señor, profetiza, hijo de hombre, al espíritu de los cuatro vientos. Aleluya. Y dile, espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre ellos y vivirán. Y dice el profeta, y profeticé como me fue mandado, y de repente vino como un viento que llenó aquel lugar y entró el Espíritu y se pusieron de pie y era un ejército grande en extremo. Cuando vemos eso, es parecido a lo que ocurrió allá en el Pentecostés. Viene Dios y hace un viento recio. Dile al que está a tu lado, cuando Dios decide hacer algo, todos se van a enterar. Por eso es que todos se van a enterar de tu cambio, de tu prosperidad, de tu bendición, de tu levantar. Todos se van a enterar de la obra. Aleluya, porque dice la Biblia, vosotros sois la luz de este mundo, y una ciudad asentada en el monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se coloca debajo del almud, sino sobre el candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando la gente de ahora en adelante te vea, va a decir,
decir, allí va un hijo de Dios, allí Dios sí tiene poder, si lo pudo cambiar a él, también lo va a hacer conmigo. Aleluya. Por eso es que él es un especialista en levantar lo más vil, el que tenía la peor fama del lugar. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide hacer algo en una familia, en una comunidad, no busca al más sano, busca al más enfermo para entrar, aleluya, por la puerta grande, para entrar, aleluya, haciendo un escándalo espiritual, para entrar, gloria al Señor, por lo más grande, y la gente diga, si lo hizo con él, también lo va a hacer conmigo, porque él es grande y poderoso. ¿Cuántos están acá? Así que no te extrañes, por eso te levantó a ti. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? A lo mejor tú eres eres el de la familia que sacaba a todos los primos, vámonos de rumba. ¿Aló? Hacía que los primos se salieran por las ventanas escapados de sus padres. Por eso Dios te escogió a ti. Porque el día que te tocó, lo primero, bueno, ¿y qué pasó aquí? Aquí cambió algo. Ya la cosa no es igual, decir, la cosa no es igual. Dios tocó mi vida, me cambió. Y entonces de repente, todo el mundo comienza a seguir a aquel que está siendo cambiado por Dios. Por eso que lo que Dios va a hacer contigo es extravagante. Usted tiene un Dios grande, poderoso. Entonces, como un viento recio. Y eso extravagante que ocurrió no es para que quedó allí. Dios no hace un escándalo de su gloria para solamente dejarlo hasta allí, sino para anunciar que algo grande viene. Para anunciar que algo poderoso ha comenzado. Aleluya. Mira, cuando nació el Señor, allá en Belén, nació en un pesebre. No había lugar en el mesón. Ese pesebre, el único que lo conocía era el dueño del pesebre. Pero cuando nació el Salvador, una legión de ángeles apareció en el cielo diciendo, Santo, Santo, Santo. Ha nacido el príncipe de los pastores. Todos los pastores que estaban en el campo vieron el anuncio de los ángeles. ¿Cuántos están en este lugar? Dios lo que va a hacer contigo es grande y poderoso. Yo no sé si tú estás... Yo me metí por allí para decirte que lo que Dios va a hacer contigo es grande. Dile al que está a tu lado, no te preocupes. Él es el Dios de los secretos. Por eso te tienen los secretos. Pero el Dios de los secretos recompensa en público. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Dios de... yo no sé. Dios está hablándole a alguien acá. El Dios de los secretos va a recompensar en público. Dios es un Dios maravilloso. Estamos acá. Hechos capítulo 2, versos 16 y 17, ya pasó el estruendo, todos fueron llenos. La gente comenzó a ver que hablaban lenguas de sus propias naciones. Y ellos decían, no son estos judíos porque hablan nuestras lenguas en las cuales hemos nacido. Tan ebrios. Y se levantó Pedro y dijo, no, ninguno de ellos tan ebrios. Vean, apenas es la hora sexta del día, eran las 12 del mediodía. Y dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Uy. ¿Usted sabe lo que produce la llenura del Espíritu y el Espíritu Santo? Ponle la mano al que está a tu lado así como un profeta de Dios. Y le dice, lo que produce la llenura del Espíritu
es libertad. Vuélveselo a decir como que lo cree, es libertad. ¿Por qué? Porque cuando Él derrama de su espíritu, una de las señales es que los hijos e hijas profetizan. Diga palabra. Ay, santo Dios. Y lo otro es que los jóvenes ven visiones. Y lo otro es que los sueños, que los ancianos sueñan. Y usted sabe qué dice la Biblia. Lo cantaban también los adoradores. Estaban conectados en el Espíritu. Salmo 126:1 dice: cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Amado, un alma cautiva no tiene la capacidad de soñar. ¿Aló? Dile el que está a tu lado, un alma cautiva no tiene capacidad de soñar. Mira, un alma cautiva puede estar hasta en una cuna de oro sin sueños. Teniendo la... ¿Cuántos acá, amado? La atmósfera de que hay mucha gente que creó en nuestro país, Venezuela. Mira, montados en una camionetota 2025, de esas que llaman Dubai. ¿Aló? Ahí con aire acondicionado, asientos de cuero, con asientos de esos que tienen calefacción, que se aguantan todo y anchando peste. Esto se lo llevó quien lo trajo. No, esto no sirve para nada. Este país no sirve para nada. Y es una tremenda camionetota. ¿Cuántos han visto una persona así? Con negocio y con aquello y comiendo bien. Esto no sirve. ¿Por qué? Porque aunque lo tengan todo, tienen un alma cautiva. Y el que tiene un alma cautiva no tiene la capacidad de soñar, no tiene la capacidad de profetizar, no tiene la capacidad de ver visiones. Por eso es que una de las cosas que el Espíritu de Dios quiere hacerte es libertad. Por eso es que la Biblia dice que el que recibe el Hijo del Hombre lo hará verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuántos están en este lugar? Oh, Jesús. La libertad del Espíritu produce en nosotros que volvamos a profetizar, a tener visión y a soñar. ¿A cuántos le ha ocurrido que hay temporadas donde se te cierra la palabra? Tú dices, Padre, pero yo tenía la capacidad de visionar. Que pasan años y meses sin soñar. Tengo rato que no me levanto ni con una pesadilla. ¿Qué está pasando? Tenemos que examinarnos en nuestro ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque el ámbito espiritual es por medio de la legalidad. Aleluya. Y hay algo que a lo mejor ofendió a Dios, ofendió al Espíritu Santo. Algo, gloria al Señor, que lo vimos normal y de repente eso cerró el ámbito espiritual y produjo cautividad en el alma. A lo mejor, gloria al Señor, antes soñabas más porque tenías menos pleito con la gente, menos enemigos. Ahora a todo el mundo le estás viendo un defecto y a todo el mundo quieres llevarle la contraria, y eso te está cerrando cada vez la palabra, te va cerrando cada vez la visión y ya no quieres soñar. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Porque el alma se va cautivando, cauterizando. Pero hay algo tan tremendo, que cuando el Espíritu de Dios nos llena, volvemos a profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Hablar la palabra de Dios. Cuando
cuando tu espíritu es libre, aleluya, cuando tu alma es libre, entonces usted, la palabra de Dios, usted comienza a penetrarle en el alma, en el espíritu, la recibe, le penetra hasta los huesos, y entonces usted se llena de fe y usted cree en esa palabra. Y usted comienza a profetizar. Usted está viendo la nevera vacía, pero usted comienza a profetizar. Aleluya. Que el Señor me dijo que yo no esté en ansiosa inquietud. Que así como Él levanta y alimenta a las aves, Él también me va a alimentar a mí. Ellos no tienen nevera, no tienen granero, no tienen nada. Aleluya. Y Dios las alimenta. Pues el Señor suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi fe está sustentada en el Señor. Dios está conmigo y Él me va a ayudar, me va a sustentar. Yo profetizo la palabra, yo la creo la palabra, y la palabra se hace vida en mí. Pero cuando hay un alma cautiva, todo lo bataquea, todo lo reniega. Conoce la Biblia, viene a la iglesia, levanta las manos, pero hay una atmósfera que tiene todo en cautividad. Y eso no respeta títulos, no respeta años en el evangelio, no respeta tiempo. ¿Aló? Porque esto no es nada más para los que no tienen a Cristo, está empezando. No, esto puede ser hasta el título que tengas en el evangelio. El día que reniegues de la palabra en un momento que te sientes, examínate. ¿Por qué? Porque hay algo que está cauterizando tu vida y está creando una atmósfera cerrada. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Y tener visión. Los jóvenes tendrán visión. Normalmente los que tienen más experiencias son los que las visiones. ¿Aló? Los que las visiones a lo mejor son más aceptadas. A lo mejor cuando eres joven, hablas una visión y muy poco la gente te sigue o te la cree. Aleluya. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Por experiencia. A lo mejor Dios levanta a un niño de 12 años con una palabra de fe, de poder y en profecía. Y muy poco se gozan porque es un niño. Pero la ponen en duda porque es un niño. ¿Aló? Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué en este orden vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán? Los jóvenes van a tener visión. Y los ancianos soñarán sueños. Porque lo normal es que los ancianos sean los que profeticen. ¿Aló? Lo normal es que un niño sea el que sueñe. Lo normal es que un joven o un anciano tenga visión. ¿Cuántos están acá? Pero cuando viene el Espíritu de Dios, lo que es normal para el hombre, no es normal para Dios. ¿Aló? Cuando viene el Espíritu de Dios, y esta parte agárrese duro allí, porque esta parte dice, los ancianos soñarán sueños. ¿Usted sabe lo difícil que un anciano tenga sueños? ¿Y qué está diciendo el Señor allí en el Espíritu? Que cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, aún esos sueños que usted tenía por allá, que ya por pasar el tiempo, pasar los años, pasar toda la temporada de intentarlo y nunca poder encontrarlo, y que usted agarró y sepultó esos sueños y que usted ya no quiso soñar, el Espíritu de Dios dice que cuando Él venga sobre tu vida y el Espíritu de Dios que está en ti, los ancianos volverán a tener sueños. Tus sueños serán restituidos. Tus sueños serán levantados. Aleluya.
Y aquí es donde viene lo más poderoso de Dios. Porque usted se preguntará, pero pastor, ¿qué beneficio hay que que un anciano tenga sueños? Si ya el tiempo pasó, lo bueno es que un niño tenga sueños porque tiene toda la vida para cumplirlo. Porque Dios te dice que cuando Él entra en acción, cuando es Dios el que toma el control, aleluya, Dios es capaz de cumplir las cosas así. Tú dirás que ya tú no tienes tiempo, que ya no es tu tiempo, pero para Dios ahora es que hay tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Quizá pasaste toda una vida diciendo, perdí mi tiempo, pero Dios es capaz, aleluya, de que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, entonces entra en una etapa de aceleramiento, donde Dios comienza a cumplir todo. ¿Por qué? Porque tus sueños se reactivan. Aleluya. Porque vuelves a tener sueño. Vuelves a soñar. Soñar tiene que ver con lo que viene, por lo porvenir. Una vez yo le pregunté al Espíritu Santo eso. ¿De dónde vienen los sueños? ¿Por qué el hombre tiene la capacidad de soñar? Yo no sé si ustedes a veces en sus locuras le preguntan esas cosas a Dios, pero yo no quería una respuesta científica, yo quería que el Espíritu Santo. Y me llevó a Jeremías. ¿Qué lees en Jeremías? No digas soy niño, porque desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Y es de allí donde yo encuentro y donde yo veo, usted no se ha dado cuenta que en los sueños que usted tiene, Dios siempre te muestra el producto final. Dios siempre te muestra manejando el carro, entrando a la casa. Aleluya. Dios siempre te muestra montado en la plataforma. Dios siempre te muestra, gloria al Señor, es el producto final, pero nunca te mostró todo el proceso. Y el Señor me decía en eso, me decía, así que yo tomo tu espíritu, lo llevo al producto final y luego lo regreso. Porque Él es el Dios de hoy, de ayer, de hoy y de mañana. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él conoce el porvenir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jeremías lo dijo 29:11, porque yo conozco los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. O sea, ya el fin que nosotros esperamos, ya Dios lo tiene establecido. ¿Cuántos esperan acá un fin feliz, lleno de vida, de propósitos cumplidos? Ya Dios lo tiene. ¿Aló? Por eso es que de allí donde viene ese término científico llamado déjà vu, que usted dice, ¿qué es un déjà vu? Es un momento, un pensar donde dice, yo como que estuve aquí. ¿Cuánto le ha pasado eso? Esta escena como que me es repetitiva. Y la ciencia le puso déjà vu. Aleluya. Pero en el espíritu es que usted pasó por allí ya. Y tu espíritu tiene codificado todo. Ya Dios tiene todo preparado para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios maravilloso. Ahora yo te estoy hablando en términos espirituales. Ya usted quiere creer es el término científico nada más de déjà vu. Pero eso es una experiencia. Te lo cuento que es una experiencia con Dios. ¿Aló? ¿Estamos acá? Entonces, un alma cautiva no tiene capacidad de soñar. Por eso es que es importante ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo acá? Porque viene un aceleramiento a tu vida cuando el Espíritu de Dios viene. Y Dios, para cumplir su promesa, le dijo a Jeremías, le dijo, ¿qué ves? Ve una vara de almendro, bien has visto.
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice la Biblia, palabra tiene que ver con promesa, prácticamente yo apresuro mis promesas para ponerlas en obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para terminarla. El Señor le dijo a los discípulos, esperen hasta que venga la promesa. Y a veces ese espere de Dios pareciera muy eterno. Pero usted sabe por qué se hace eterno, no por causa de Dios, sino por causa de nuestro corazón. Porque cuando Dios te dijo, espera, Él no estaba en su corazón, no estaba dejarte esperando 80 años. El problema es cuando recibiste la palabra de Dios, espera, te pusiste bravo y comenzaste a renegar y a tratar de ponerte en contra de lo que Dios quería. Y resulta lo que el Señor le estaba diciendo, espérate un momento. Por eso les hablaba el viernes en la noche que cuando el Señor le dice, esperen acá. Esa palabra esperen en el griego es perimenein, que significa mantenerse alrededor de algo. Por eso es que ellos entendieron, ellos le dijeron, ellos recibieron la información, esperen, pero el Espíritu lo codificó y ellos no se fueron a ver televisión. Habían como 500 allí, pero 380 se fueron de vacaciones, pero 120 se metieron en el aposento alto y comenzaron a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, a buscar, a esperar. Aleluya, porque cuando tú esperas algo, el Señor lo que te está diciendo es mantente esperando, mantente dando vueltas, abre la nevera, todavía no se ha llenado. Aleluya, voy a orar, voy a seguir. Dios está haciendo algo. Pero ¿qué muchas veces hacemos cuando nos dicen espera? Nos ponemos bravos, no voy más para el culto. No me voy, ahí no me toman en cuenta. ¿Aló? No, ya yo no voy para la célula porque es que ahí tienen preferencia. Pero resulta que Dios te tiene algo poderoso. Dios cuando te dice espera, te está probando el carácter. Te está probando tu paciencia, te está probando a ver si has creído la palabra. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios bueno. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el Señor le dijo esperen? ¿Cuánto tiempo pasó desde el capítulo del verso 4 de Hechos al capítulo 2 de Hechos? ¿Alguien sabe eso? Estamos en Pentecostés. ¿Aló? ¿Cuándo fue crucificado nuestro Señor Jesús? Dígalo con claridad. En la Pascua fue crucificado nuestro Señor porque el Cordero era la ley. Ven algo tan tremendo. Ese día se estaba ofreciendo el Cordero que todos los años se ofrecía. ¿Aló? Y en la Pascua, aleluya, vean lo que había metido Dios en el corazón de Pilato y en el corazón de los gobernantes. Mucho antes de que todo esto aconteciera, que en la Pascua los gobernantes le soltaban a un preso como gracia. Y eso lo había metido Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque en la Pascua, según Levítico 16, eran traídos 2 corderos y eran echados suerte. Uno, cuando caía la suerte y cayó a la suerte del Señor, era un cordero que era tomado para el sacrificio, y el otro era el cordero para enviarlo a Azazel, jefe de los vigilantes caídos. ¿Cuántos están acá?
Y el cordero que era para el sacrificio era tomado por el sacerdote, era inmolado y era el sacrificio para el derramamiento de sangre, para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y con el otro macho cabrío, con el otro cordero, el sacerdote le imponía las manos y le ministraba todos los pecados confesados por el pueblo. Y ese macho cabrío era despachado al desierto. Gloria a Dios. Echado fuera, pedrada, fuera al desierto, para que se perdiera en el desierto y se muriera en el desierto. Esa era la tradición judía, lo que Dios estableció en ese tiempo. Pero preparando Dios todo, el Señor no... Mira, el Señor, ¿sé cuántas veces el Señor lo intentaron matar? Lo iban a lanzar de un acantilado, era el hombre del momento, pero el Señor tenía todo establecido. Ese día que comieron la Pascua, le llaman la última cena del Señor y fue donde se instituyó la cena. Antes era la Pascua, ahora para el Señor era la cena del Señor. ¿Aló? ¿Estamos acá? Y de repente, ese día de Pascua, después que el Señor es azotado, es arrestado, está frente a Pilato y frente al pueblo, están los dos carneros. Uno llamado Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y el otro llamado Barrabás. Y Pilato se acordó y dijo, ya sé dónde voy a zafar. Todos los años soltamos a un preso. Vamos a decirle al pueblo cuál quiere que le soltemos. Y el pueblo clamó y dijo, suelten a Barrabás. Porque representaba ese carnero que iba a ser lanzado al desierto. Pero el otro era el carnero inmolado, que su sangre iba a ser derramada para el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Señor vino a cumplir toda profecía y toda palabra. Fue en la Pascua. ¿Cuánto tiempo duró el Señor en el sepulcro después de la Pascua? 3 días. Y resucitó al tercer día. Y después que resucitó al tercer día, dice la Biblia que anduvo 40 días apareciéndosele a los discípulos, caminando con él antes de subir al cielo. Y en el día 40 de haber estado con ellos, que era el día 43 después de la Pascua, les dijo, esperen, y el Señor se fue. Los discípulos se fueron al aposento alto a clamar. Y si hay 43 días, ¿cuántos días faltan para 50? O sea que 7 días después que el Señor le dijo, esperen, vino el Espíritu Santo. No fue ni en 1 año, ni en 2 años después, ni en 3 años después. Fueron 7 días lo que pasaron. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor acelera su palabra. El Señor está allí. Gloria al Señor. Aleluya. Pero ¿por qué no vino un día antes, un día después, sino en Pentecostés? Porque las fechas a veces en el crono están establecidas ya en el kairos de Dios. ¿Aló? Lo que para el pueblo judío apenas era una fecha más del calendario de ellos, que representaba las primicias. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuántos están en este lugar? 7 días llegó la promesa. El Espíritu de Dios viene sobre ti, está en ti y produce un aceleramiento para el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Ponle la mano al que está a tu lado y dice, ¿qué te hace pensar de que el Señor te va a dejar solo en esa batalla, en esa pelea? Por eso es que el Señor les dijo, esperen, ustedes no pueden irse solos.
Ustedes tienen todo el conocimiento, ustedes tienen toda la teología, pero ustedes no los puedo ir y no los puedo mandar solo. Esperen que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sobre ellos fue lo que les dio la valentía para no salir corriendo cuando venían a crucificarlos, cuando venían a matarlos, cuando venían a apedrearlos, cuando venían a quemarlos, cuando los metían en los fosos de los leones, cuando los metían en los coliseos. El Espíritu de Dios les daba la fuerza para mantener su fe. Usted se imagina a ellos solos batallando con eso. El primero se hubiese ido corriendo. ¿Aló? Por eso es que en este tiempo lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Porque alguien lleno del Espíritu Santo no flaquea ante la presión de la sociedad, ni de los amigos que te echan bromas, que te dicen ahora eres evangélico, que se ríen de ti, que te dicen ya no te tomas una, ahora tu mujer te tiene sometido desde que estás en el evangelio, aleluya, ahora no vienes y compartes. Usted le dice no, el Espíritu Santo que está en ti, por fuera la carne se te siente que te está desmoronando y sientes como que si el orgullo de hombre o de mujer te está diciendo déjalo todo, pero por dentro el Espíritu Santo está, tú aguanta, porque tú tienes más valor, tú tienes un propósito, tú vas a vencer, tú estás allí puesto para cosas grandes. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 9 al 17. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vean algo, una acotación que hace el apóstol Pablo. Dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces hay algo que tenemos que examinarnos y decirle, Señor, mora en mí. ¿Aló? Porque eso tiene que ser un anhelo tuyo. Eso no te lo puede obligar ni el pastor, ni el líder, ni el hermanito. Cuando se te haga un llamado de altar, no se puede estar, ay, pasen, no. Por eso es que pasa el que quiera recibir, pasa. ¿Aló? Cuando yo estaba comenzando en el ministerio, cuando el Señor me arropó, cada vez que decían cuánto quieren pasar, yo corría. Hacían 10 llamados de altar, 10 llamados de altar estaba, porque era mi anhelo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Y gloria a Dios que con esa búsqueda el Señor me llenó. ¿Aló? Por eso es que ministramos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Una vez un discípulo me preguntaba y dijo, pastor, pero ¿cómo hace? Usted le pone las manos y la gente cae. Gloria al Señor. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú necesitas anhelar la llenura del Espíritu Santo. No me preguntes cómo ocurre, gloria al Señor, porque es algo que tú estás ministrando y tú sientes, tú no estás empujando a la gente, tú sientes que algo sale de ti. Porque tú estás lleno del Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa es la importancia de tener el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese día de Pentecostés para esos 120 fue un tiempo extraordinario. Pastor, pero eso ya pasó. Eso era una vez y ya la promesa. Hay gente o hay teologías que no creen en la manifestación del Espíritu por causa, dicen que eso ocurrió ya ahí y ya fue. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros y está en el mundo y ya está. Y por eso viven una vida fría, creyendo en las Escrituras. Pero hay algo, gloria al Señor, que nosotros entendemos. Yo no sé si aquí hay alguien pentecostal. O yo le estoy predicando a otro. Porque son gente, creemos en la manifestación del Espíritu Santo. El problema es que la gente cuando le dicen pentecostal piensan es en falda, velo, camisas más. No, gloria al Señor, no es vestimenta. Es creer en la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es fiel. El Espíritu Santo se manifiesta todavía. El Espíritu Santo sigue haciendo obras extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Y esta es una casa que le damos lugar al Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Esos 120 recibieron esa primera impartición del Espíritu. Para los que tienen esa teología que dice que eso fue nada más allá para ellos. Entonces, ¿por qué en el capítulo 4 de Hechos? (30-31) está el apóstol, están orando y dicen, mientras están declarándole al Señor, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y más adelante en el capítulo 10, Pedro está predicándole a un Cornelio a todos los que estaban allí y no había terminado el sermón, cuando de repente todo el lugar, todos los que estaban allí fueron llenos del poder de Dios. ¿Cuántos están acá? Sí, los 120 que estaban en el primer Pentecostés, en ese Pentecostés, tuvieron el privilegio de ser los primeros llenos del Espíritu Santo y vino sobre ellos. Y ellos llenos fueron a ministrar la llenura del Espíritu. ¿Y por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están en este lugar? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, el Señor quiere que te llenes del Espíritu Santo. ¿Aló? Pero la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de Dios es tremendo. Nadie puede resistir su poder. Pero estar lleno del Espíritu Santo es hablar su palabra con denuedo. ¿Aló?
¿Cuántos están acá? La llenura del Espíritu Santo no solamente es para caernos. Eso es una manifestación de que Dios está allí. Pero cuando te levantes de allí, levántate lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Porque la llenura del Espíritu Santo es para allá afuera. Dios es un Dios maravilloso. La llenura del Espíritu Santo, gloria al Señor, es para cuando te sientas tentado a hablar mal de tu hermano o levantar un falso contra tu hermano. Usted dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando vengan con un chisme, porque la Biblia dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y cuando vengan con un chisme y te escuchó algo y te pique la lengua por seguir repartiéndolo, usted tiene que acordarse que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Porque y cuando de repente vienen y te hacen algo, aleluya, y te jurungan, entonces y a ti te provoca soltar sapos y culebras, entonces usted tiene que acordarse que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Aló? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? Servirle al Señor, gloria a Dios, es necesario. Pero con el Espíritu Santo es más necesario. Decía un predicador, un evangélico que no tiene el Espíritu Santo, lo único para lo que sirve es para encerrarse y no hablar nada hasta que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que el Señor le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Porque lleno del Espíritu Santo vas a hablar lo que el Espíritu te diga que hables. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tercera señal. ¿Cuál fue la primera señal? Tener paz. ¿Cuál fue la segunda señal o la señal? Que el Espíritu Santo produce libertad. Y la libertad te produce profetizar, tener visión y soñar. Tercera señal de la llenura del Espíritu Santo es que te predica la palabra con denuedo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo habla de la palabra, lleva la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la predica con gracia, sin condenar a nadie, sin mandar a nadie para el infierno. Aleluya, porque el que está lleno del Espíritu no habla del infierno, aunque sabe que el infierno existe, pero el protagonista no es el infierno, el protagonista es el cielo. Usted tiene, gloria al Señor, que hablar de lo que Dios te va a dar. Cuando el Señor dijo que Él estaba lleno del Espíritu de Dios, porque las cosas que yo hablo me las da el Padre. ¿Aló? ¿Y dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Padre? En el tercer cielo. ¿Aló? Por eso es que dice, nadie puede... Les he hablado cosas terrenales y no las pueden entender. ¿Qué hago si les hablo las cosas celestiales? Nadie ha visto al Padre, su Hijo lo dio a conocer. Las cosas que yo hablo porque las he visto hacer del Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? ¿Y qué era lo que hablaba Jesús? Cosas del cielo. Cuando usted ve a alguien hablando y predicando más del infierno, entonces su Padre no está allá arriba. ¿Dónde estará su Padre? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están acá? Pastores, que hay que predicar del infierno. Sí, el infierno existe, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. ¿Cuántos están acá?
Aleluya. A veces nos enfocamos en predicarle al infierno y le presentamos al que, y dejamos de presentarle realmente al que puede salvarlos del infierno, que es Jesús. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? La gente va a conocer del infierno si no conoce a Jesús. Pero si conoce a Jesús, ni va a enterarse lo que es un infierno. Dios es eterno, grande y poderoso. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es fiel. Ahora, todas estas señales y todo esto que hemos hablado del Espíritu Santo, ¿cuántos anhelan una doble porción de su Espíritu? Yo anhelo una doble porción de su Espíritu, porque yo he entendido que lo que más necesito es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están en este lugar? Eliseo, cuando miró las manifestaciones de Dios a través de Elías, vio el fuego, vio las cosas, sintió el manto y vivía constantemente sirviéndole a Elías. Le dijo a Elías: yo quiero la doble porción de tu espíritu. A mí no me regales tu teléfono, yo no quiero tus contactos, yo no quiero la ropa que dejaste guardada, yo no quiero aquello, yo quiero es una doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Yo no sé cuándo están entendiendo acá. Pero Romanos 8 te dice, si el mismo espíritu que levantó al Señor entre los muertos, ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos. Te tengo una gran noticia. Yo creo que ya tú la sabes, pero te la recuerdo. Ese mismo espíritu que levantó al Señor de los muertos mora también en ti. Quiere hacer habitación contigo. Es la manifestación de Dios en este lugar. Ponte de pie.